Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Esos manos así, sus manos son instrumentos de guerra, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Dios bendiga a la familia de la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los amigos que estén escuchando este poderoso mensaje que está en las Sagradas Escrituras. Hoy estamos retransmitiendo todos los días de esta semana con temas muy diferentes relacionados a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a llevar un tema en el cual se llama Jesús ante Anás. Vamos a lecturar las Sagradas Escrituras. Recuerden, suscríbase al canal, proclamando lo establecido, y comparta estos mensajes, no por vanagloria de nosotros, sino que su palabra es que sea de mucha bendición a muchas vidas. Las Sagradas Escrituras dice en Juan 18, 12 al 14. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El 19 al 24 dice como prefacio: Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le preguntó: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y he aquí ellos lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Dios bendiga a cada uno de los que ya están conectándose en esta noche. Amados hermanos, vamos a hablar, como les dije, el tema Jesús ante Anás. Jesús, cuando fue arrestado, el cargo que se le imputa es de orden religioso. Las autoridades religiosas del país hicieron que fuese llevado de inmediato a la presencia del más alto tribunal religioso. Tanto los judíos como los gentiles le habían arrestado, y tanto los judíos como los gentiles habían de condenarle a muerte en sus respectivos tribunales, por cuanto Jesús había venido a dar su vida tanto por los judíos como por los gentiles. Se han agrupado estos dos pasajes donde se habla de Anás. Miren los dos pasajes que leímos, 12 al 14, 19 al 24 del capítulo 18. Y Juan es el único de los evangelistas el cual nos habla y nos dice que Jesús fue conducido en primer lugar en presencia de Anás. Ahora mi pregunta es, y su pregunta, ¿quién es Anás? Anás no era cualquier hombre. Era un personaje célebre. Un personaje en Der Schein escribe de él: no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que no sea más conocida que la de Anás.
Ninguna persona era más afortunada o influyente, pero tampoco más vilipendiada que el ex sumo sacerdote. Anás era el poder entre bastidores en Jerusalén. Había sido nombrado sumo sacerdote por el procurador Quirino en el año 6 de nuestra era. Y había ocupado el cargo hasta el año 15 después de Cristo. Después de un breve intervalo, un hijo de Anás ostentó el cargo hasta que desde el año 18 hasta el 36 fue Caifás, yerno de Anás, quien ejerció el sumo sacerdocio. Después de él, otros 4 de sus hijos y un nieto de Anás también ocuparon ese puesto. Pero siempre ejerció Anás un papel tan preponderante que se llama varias veces sumo sacerdote, junto con su yerno Caifás. Lucas 3:2 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hechos 4:6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, esto es cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Este hecho era suficientemente sugestivo o algo que nos sugiere y esclarece del por qué lo condujeron a Jesús ante Anás. Había habido un tiempo cuando los judíos eran libres, en que el puesto de sumo sacerdote era vitalicio, pero cuando llegaron los procuradores romanos, se alcanzaba este puesto mediante conspiración, mediante intrigas, mediante sobornos y mediante corrupción. Se nombraba al mayor psicofanta, al mejor postor, al que consiguiera mantenerse en la cuerda floja con el gobernador romano. El sumo sacerdote era el supercolaborista, era el que daba las facilidades y daba el prestigio, era aquel que daba las comodidades y el poder a los dueños del país, no solo con sobornos, sino también con estrecha colaboración. La familia de Anás era inmensamente rica. Y uno tras otro de sus hijos habían alcanzado la cima con sobornos e intrigas, mientras él mismo seguía moviendo todas sus marionetas. La manera de hacer dinero de Anás tampoco era menos objetable. En el atrio de los gentiles, escúcheme bien, en el atrio de los gentiles estaban los puestos de vendedores de animales para los sacrificios, a los que Jesús había echado con cajas destempladas. ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo y le botó todas esas mesas porque era una falta de desconsideración, era un robo descarado en aquellos atrios donde se vendía con mayor desproporción en cuanto abusaban de la gente que necesitaba llevar un animalito para el sacrificio en aquellos tiempos? Dice, amados hermanos, la palabra de Dios, que en el atrio de los gentiles estaban los puestos de aquellos vendedores de animales. No eran comerciantes, hermanos, amigos. Eran personas desolladoras porque a toda costa querían sacarle el dinero demasiado al pueblo. Todas las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el templo tenían que estar libres de mancha o defecto, como lo decía la palabra de Dios. Pero en ese tiempo habían inspectores que lo comprobaban a ver si no tenía defectos. Si se traía un animal fuera, que usted lo haya traído de su casa, fuera del templo, se podía estar seguro que siempre le iban a encontrar un fallo al animal. O sea, eso es corrupción. De esa manera se obligaba al fiel a comprar en el templo
la víctima que quería ella ofrecer, o que ya habría pasado la revisión y no había peligro que la rechazaran. Eso habría sido inconveniente de ayuda si no hubiera sido por una cosa. Le rechazaban el animal que usted traía, porque en el templo todo costaba 10 veces más. Imagínense, eso era corrupción. 10 veces más de lo que el animalito costaba. Por eso es que Jesús se encorajinó, Jesús tuvo un coraje, Jesús, por eso que se iró y botó todo lo que tenía, las mesas, las plantas, todo, la plata, todo lo que tenían en venta, todo les botó. Entonces, por eso que Anás tenía coraje. Todo el negocio era una desvergonzada explotación. Y los puestos de venta en el templo, escúcheme bien, se llamaban el bazar de Anás. Entonces usted puede darse cuenta que Anás estaba con coraje, porque le habían tocado su bolsillo, porque era todo propiedad, esas ventas, todas esas mesas, todas las ventas de animales, todo era propiedad de su familia, y era de la manera en que Anás había amasado fortuna. Imagínense un animalito 10 veces más. Los mismos judíos odiaban a la familia de Anás. Hay un texto en el Talmud que dice: ay de la casa de Anás, ay de su silbido de serpientes. Son sumo sacerdote, sus hijos son los tesoreros del templo, sus yernos eran los guardias del templo, y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazo. Anás y su familia eran célebres. Imagínense, hermano, los judíos odiaban a la familia y a Anás, perdón. Ahora podemos entender por qué había dispuesto a Anás que se le llevaran a Jesús en primer lugar a él. Lo llevaron a toda prisa, con violencia, como si fuera el más vil y el más abominable de los malhechores. Era casi medianoche y cualquiera habría de pensar que le iban a dejar bajo custodia hasta que amaneciera y llegase la hora oportuna para presentarlo ante el tribunal. Pero no fue así, sino que fue llevado a toda prisa. No lo llevaron a los jueces de paz para que se haga cargo de él, sino a los jueces malvados para que sea condenado rápido. Tan extremada violencia era la furia con que deseaban acelerar el proceso. Jesús había atentado contra sus intereses creados, había echado del templo a los vendedores de víctimas y había tocado a Anás en la parte más sensible de su persona, que era la bolsa, o sea, el dinero. Anás quería ser el primero en deleitarse y complacerse en la captura de aquel perturbador Galileo. Puesto que era el personaje más influyente y también el más taimado, astuto del Sanedrín. Tan solo llevándolo a Jesús ante su presencia, le rendían un homenaje de respeto a su alta dignidad y le aseguraban el éxito en la empresa de conducir a Cristo al patíbulo. Cristo, la gran víctima del gran sacrificio, había de ser presentado a este personaje y conducido después, atado al sumo sacerdote en funciones. Era Caifás, como quien ha obtenido la aprobación para ser puesto sobre el altar. El verso 24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es muy probable que Anás y Caifás viviesen en el mismo palacio del sumo sacerdote, por lo que el paso de Jesús de una vivienda a otra podía hacerse con toda discreción, con toda comodidad y con toda rapidez. La vista ante Anás fue una burla de la justicia. Era un preso de los principios de la jurisprudencia judía que no se le podían hacer a un preso, porque la misma pregunta que le hacían lo podían incriminar al preso. Maimónides, el gran judío cordobés,
que es una autoridad en tantas materias, estableció: nuestra auténtica ley no inflige la pena de muerte a ningún culpable por su sola confesión. Anás, escúcheme bien, violó los principios de la justicia judía cuando interrogó a Jesús. Fue ese preciso momento la que Jesús le recordó y le dijo: no me hagas preguntas a mí, hazla a los que me han oído. En otras palabras, escúcheme bien, Jesús le decía a Anás: llevas mi caso como es debido y justo, examina a tus testigos como es tu derecho y deber. En otras palabras, le decía: deja de interrogarme a mí, que es algo que tú no tienes derecho a hacer. Eso le estaba diciendo Jesús a Anás. Cuando Jesús dijo aquello, uno de los agentes le da una bofetada y le dice: ¿es que le vas a enseñar tú al sumo sacerdote cómo tiene que conducir un juicio? Jesús le contesta: si he dicho o enseñado algo que no es legal, se debe aportar testimonio. No he hecho más que citar la ley. ¿Y me pegas por esto? Jesús no tenía la menor esperanza de justicia. Había tocado los intereses creados de Anás y sus colegas y sabía que estaba condenado antes de ser juzgado. Cada uno está implicado en un negocio sucio. Cuando usted está implicado en un negocio sucio, el único deseo de esa persona es eliminar a cualquiera que se le oponga. Si no le puede hacer por las buenas, lo hará por las malas. El evangelista Juan quería resaltar aquí que Caifás era un sumo sacerdote el mismo año en que el Mesías estaba. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin con inundación, y hasta la fin de la guerra durará la devastación. Cuando por parte de los hombres iba a ser cometido un crimen tan execrable como la condenación y ejecución del Mesías, la providencia dispuso que una persona tan execrable ocupase la primera cátedra y el sumo sacerdote, el que ofició aquella ceremonia. El ser sumo sacerdote aquel año fue para Caifás el colmo de su ruina, pues se constituyó en el principal portavoz de los que a toda costa querían quitar de en medio al Mesías. Hay muchas personas a quienes la promoción, escúchame bien, hay muchas personas a quienes la promoción a los puestos más elevados les ha hecho perder su reputación ante la historia, a la cual no habría pasado Caifás con tanta deshonra si no hubiese obtenido tan alto honor. Amados hermanos, donde Dios nos ponga, donde Dios le dé un lugar, donde Dios le ponga a hacer algo en la obra de Dios y lo use, déjeme decirle, depende de cómo usted se dirige a la obra de Dios, cómo usted lleva las cosas del Señor. Si Dios lo puso a hacer algo en su obra, es solo por su infinita misericordia, y usted no debe perder su reputación. Así esté arriba, debe de seguir siendo humilde. ¿Por qué? Porque su historia pasará desapercibida y solo lo van a recordar siempre por las cosas malas que usted hizo o que yo haga. Depende de usted y de mí cómo nos estamos conduciendo en el Señor. Caifás habría proferido de antemano la sentencia: Jesús tenía que morir. Él lo dijo. Así que el proceso para juzgar a Jesús fue una comedia burlona. A Jesús no lo sentenciaron, a Jesús no lo llevaron ante un juicio, a Jesús lo hicieron entre ellos, Anás y Caifás, entre ellos hicieron una comedia. Pero era ¿por qué? Porque Jesús le botó todo lo que él había construido. Su fortuna estaba bajo intriga, bajo, ¿cómo se puede decir? Soborno, bajo cuando se
se puede decir cuando usted, a través de las cosas que, las coimas y todo eso que ellos vendían de más, imagínese una fortuna así, de nada le sirve. Cuando Dios lo prospere, cuando Dios lo dé, es porque usted ha vivido una vida recta. Dice la palabra de Dios, siempre que usted y yo querramos ser bendecidos por el Señor, dice su palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos y todo te irá bien. Queremos que Dios nos bendiga. No es que usted pacta con nadie. Usted no pacta con Dios. Dios pacta con usted. Y le recordamos que usted quiere ser prosperado en la vida. Usted no tiene que pactar con nadie. No tiene que dar ofrenda. Usted tiene que guardar los mandamientos y vivir para Dios. Todo te irá bien, dice en Deuteronomio. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y saludamos a los que están en esta noche conectados y a los que se pueden añadir más adelante viendo estos videos. Dios le bendiga, Dios le guarde. A todas las naciones.